La oscuridad, las alturas, los espacios cerrados, los depredadores que acechan en la noche. Aunque hoy vivimos rodeados de tecnología, seguimos cargando dentro de nosotros los mismos temores que nuestros ancestros enfrentaron hace miles de años. ¿Por qué el miedo a las serpientes o a la oscuridad persiste incluso en niños que jamás estuvieron expuestos a estos peligros? La respuesta está en nuestra biología, en nuestros genes y en los circuitos más profundos del cerebro. En este documental exploraremos los miedos instintivos del ser humano, su base evolutiva, su herencia genética y hasta los rastros que el trauma puede dejar en generaciones futuras. Prepárate para descubrir que el miedo, lejos de ser debilidad, es la herramienta más poderosa que nos mantiene vivos. El miedo no es un error del cerebro, es un sistema diseñado por millones de años de evolución. Desde los primeros homínidos que caminaron por la sabana africana, sobrevivir dependía de detectar peligros antes de que fuera demasiado tarde. La psicología evolutiva propone que nuestros miedos más universales nacieron como adaptaciones de supervivencia. Por ejemplo, la oscuridad representaba depredadores invisibles, especialmente felinos nocturnos. Los ruidos fuertes indicaban tormentas, derrumbes o ataques inesperados. Los espacios cerrados podían significar quedar atrapados sin escape ni ventilación. Las alturas eran sinónimo de caídas fatales. Estos miedos surgieron como una alarma biológica que aumentaba nuestras posibilidades de sobrevivir. Curiosamente, se repiten en todas las culturas conocidas. Desde aldeas indígenas en la Amazonía hasta ciudades modernas de Europa, los humanos reportan tener miedo de lo mismo. Un estudio global titulado Small Voices, Big Dreams, con más de 5.000 niños de 44 países, reveló que el temor más común eran los animales peligrosos e insectos venenosos, incluso en niños urbanos que jamás los habían enfrentado. Esto sugiere que, más que aprendidos, estos temores están grabados en nuestra biología. La neurociencia refuerza esta idea. La amígdala cerebral es una pequeña estructura que funciona como detector de peligro. Ante un estímulo amenazante, activa el cuerpo en fracciones de segundo, acelerando el corazón, tensando los músculos y preparando la huida. Una paciente que perdió su amígdala debido a una rara enfermedad dejó de sentir miedo incluso ante serpientes y películas de terror. Sin esa alarma, su supervivencia quedó comprometida. Así descubrimos la esencia del miedo. No es irracionalidad, sino un sistema ancestral de defensa. La pregunta es, ¿qué miedos están genéticamente codificados en nosotros y cuáles dependen de la experiencia? Esa será la clave de nuestra siguiente exploración. ¿Puede un recién nacido, sin experiencias previas, sentir miedo? La respuesta es sí. Existen ciertos miedos que no necesitamos aprender. Ya vienen programados en nuestro ADN. Los investigadores los llaman miedos básicos, universales y genéticamente codificados. Entre ellos destacan dos especialmente sorprendentes: el sobresalto ante ruidos fuertes y repentinos, la retirada instintiva ante objetos que se abalanzan hacia nosotros. Estos reflejos aparecen desde los primeros meses de vida y se observan también en otras especies. Son señales de que nuestro sistema nervioso está preparado para reaccionar antes de que el peligro siquiera pueda ser procesado racionalmente. La clave está en lo que algunos científicos denominan miedos preparados, prepared fears. Estos son miedos universales que tenemos como predisposición innata, pero que necesitan cierta experiencia para activarse o calibrarse. Imagina lo siguiente: un niño inuit, criado en el Ártico, nunca desarrollará un temor espontáneo a los escorpiones, simplemente porque no existen en su entorno. En cambio, un niño de una aldea rural en India puede aprender ese miedo muy rápidamente tras ver a su comunidad reaccionar ante estos animales venenosos. Lo que nos dicen estos ejemplos es que nuestros genes actúan como guías flexibles. No determinan con exactitud qué temer, pero sí establecen un rango limitado de amenazas que, evolutivamente, representaron un riesgo constante para la supervivencia. En otras palabras, nacemos predispuestos a aprender a tener miedo. Nuestros ancestros no sobrevivieron a fuerza de valentía ciega, sino gracias a un cerebro diseñado para detectar patrones de peligro y transmitir esa sensibilidad a sus descendientes.
Estudios con bebés humanos refuerzan esta hipótesis. Incluso antes de caminar, muchos reaccionan con alerta ante imágenes de serpientes o arañas, mostrando dilatación de pupilas y microexpresiones de angustia, aunque jamás hayan tenido contacto con ellas. Esta reacción temprana es difícil de explicar si no hay un componente genético involucrado. Desde el punto de vista evolutivo, esta predisposición es lógica. El miedo a caídas y a las alturas protege a un niño que comienza a caminar. El miedo a la oscuridad ayuda a evitar depredadores nocturnos. El miedo a ciertos animales peligrosos garantiza prudencia frente a especies venenosas o depredadoras. Así, nuestros genes nos legaron un sistema de miedo semiprogramado, una plantilla de amenazas ancestrales que la experiencia afina según el lugar donde nacemos. El miedo, en este sentido, no es solo emoción, es una herencia genética de supervivencia. La infancia es una ventana hacia nuestro pasado evolutivo. En los primeros años de vida, los miedos emergen de manera tan predecible que parecen un guión escrito en nuestros genes. Los psicólogos evolutivos y del desarrollo han identificado una secuencia común de temores infantiles que aparece en todas las culturas, desde sociedades urbanas hasta tribus aisladas. Primer año de vida. El miedo más fuerte es la ansiedad por separación. Cuando el cuidador desaparece, el bebé llora desesperadamente. Evolutivamente, estar solo significaba quedar indefenso frente a depredadores o peligros ambientales. Hacia los 9 meses, surge el temor a extraños. Este recelo automático ante rostros desconocidos protegía al infante de posibles agresores o de individuos fuera del grupo social cercano. Cuando comienzan a caminar, aparece el miedo a las alturas. Experimentos con el llamado precipicio visual mostraron que incluso bebés que nunca habían caído rehúsan acercarse a un borde profundo, como si la biología les advirtiera del peligro antes de experimentarlo. Entre los 4 y 6 años, el mundo de la noche y lo invisible comienza a despertar terrores. Los niños desarrollan miedo a la oscuridad, a fantasmas, monstruos y animales salvajes. Este período es conocido por algunos psicólogos como una auténtica obsesión evolutiva por la muerte. Lo fascinante es que estos temores se repiten de manera casi idéntica en todo el mundo. En el informe internacional Small Voices, Big Dreams, con más de 5.000 niños de 44 países, se descubrió que el miedo más común no era el tráfico urbano ni los accidentes modernos, sino los animales peligrosos. Niños que nunca habían visto un león o una serpiente los mencionaban como sus mayores temores. Incluso en ciudades sin depredadores reales, las pesadillas siguen poblándose de tigres, insectos venenosos y monstruos nocturnos. Esto nos dice algo revelador. Los niños no temen lo que los adultos les enseñan, sino lo que la biología les susurra desde lo más profundo del cerebro. La uniformidad intercultural de estos miedos infantiles confirma que no son simples construcciones sociales, sino herencias compartidas. Es como si cada niño reviviera, en su desarrollo, las mismas amenazas que sus ancestros enfrentaron durante miles de generaciones. De hecho, los psicólogos señalan que el patrón universal de miedos infantiles coincide con vulnerabilidades evolutivas críticas: no quedar desamparado, ansiedad por separación, evitar posibles enemigos, temor a extraños, protegerse de caídas mortales, miedo a las alturas, mantenerse alerta durante la noche, miedo a la oscuridad y depredadores. En resumen, la infancia no solo nos enseña a vivir en el presente, sino que nos recuerda, como un eco genético, las batallas ancestrales por la supervivencia. El miedo no es solo emoción. Es un mecanismo biológico complejo, una cadena de reacciones eléctricas y químicas que se encienden en nuestro cerebro para salvarnos la vida. En el centro de este sistema se encuentra una estructura clave, la amígdala cerebral. Pequeña, en forma de almendra, ubicada en lo profundo del lóbulo temporal, la amígdala funciona como un radar del peligro. Examina constantemente la información sensorial y, ante cualquier indicio de amenaza, activa una respuesta automática en fracciones de segundo. Cuando detecta peligro, el corazón late más rápido, enviando sangre a los músculos. La respiración se acelera, preparando el cuerpo para correr o pelear.
Las glándulas liberan cortisol y adrenalina, potenciando energía inmediata. Esta reacción, conocida como respuesta de lucha o huida, ha salvado incontables vidas desde los tiempos en que nuestros ancestros huían de leones o serpientes venenosas. Pero la amígdala no trabaja sola. El hipotálamo coordina las respuestas fisiológicas, mientras que el sistema límbico integra emociones y recuerdos. En conjunto, forman un circuito de supervivencia que compartimos con otros mamíferos e incluso con aves. La biología nos recuerda así que el miedo es un legado común en la historia de la vida. La ciencia ha demostrado la importancia absoluta de este sistema con casos extremos. Una paciente que perdió ambas amígdalas debido a una rara enfermedad neurológica se volvió incapaz de sentir miedo. Podía sostener serpientes venenosas, ver películas de terror sin alterarse y caminar sola por lugares peligrosos sin experimentar ansiedad. Su vida se volvió un riesgo constante. Sin miedo, la supervivencia es imposible. Estudios de neuroimagen revelan además que durante el aprendizaje del miedo, como en el condicionamiento clásico, se activan la amígdala, el hipocampo y la corteza cingulada. Estos mecanismos permiten asociar experiencias y anticipar futuros peligros. Gracias a ello, el miedo no solo nos protege en el presente, sino que nos enseña a evitar amenazas futuras. Lo más sorprendente es que la activación de estos circuitos tiene un componente genético. Estudios con gemelos han mostrado que la herencia explica cerca de una tercera parte de la variabilidad en la activación cerebral durante el condicionamiento al miedo. Es decir, no todos los cerebros reaccionan igual ante el peligro. Parte de esa diferencia viene inscrita en nuestros genes. Así, la neurociencia confirma que el miedo no es debilidad, ni un simple estado mental. Es una arquitectura cerebral diseñada evolutivamente, una alarma que llevamos dentro y que funciona incluso sin que lo pensemos. El miedo es universal, pero no todos lo sentimos con la misma intensidad. Algunas personas enfrentan una araña con relativa calma, mientras que otras sufren una fobia incapacitante. ¿De dónde viene esta diferencia? La ciencia señala una respuesta clara. Nuestros genes también moldean el miedo. Herencia del miedo. Estudios con gemelos y familias han demostrado que los trastornos de ansiedad tienen una carga genética significativa. Por ejemplo, el trastorno de pánico muestra una heredabilidad cercana al 44%. La agorafobia ronda un 39%. Las fobias específicas alcanzan aproximadamente un 30% de heredabilidad. Esto significa que, aunque la experiencia y el entorno son importantes, una parte esencial del miedo está inscrita en nuestro ADN. Los genes implicados. La investigación no ha encontrado un único gen del miedo, sino que se trata de un rasgo poligénico, resultado de la acción combinada de muchos genes pequeños que afectan la señalización del cerebro. Algunos de los más estudiados son 5-HTTLPR, un polimorfismo en el gen del transportador de serotonina, vinculado a niveles más altos de ansiedad rasgo. BDNF, el factor neurotrófico cerebral, asociado con la regulación del estrés y la vulnerabilidad a la ansiedad. Genes relacionados con la liberación de cortisol y con péptidos del estrés, que determinan la intensidad de la respuesta al peligro. Estos hallazgos sugieren que algunas personas nacen con una mayor predisposición biológica a experimentar miedo intenso o ansiedad crónica. Ansiedad como espectro. La genética no determina el destino, pero sí influye en la sensibilidad del sistema de miedo. Podríamos imaginarlo como un termostato. Algunas personas nacen con el umbral del miedo muy bajo. Un estímulo leve activa en ellas respuestas intensas, mientras que otros lo tienen más alto y solo reaccionan ante amenazas graves. El lado oscuro de la evolución. ¿Por qué la evolución permitiría que algunos individuos sean más ansiosos que otros? La respuesta es que la ansiedad también tiene valor adaptativo. Un grupo humano necesita diversidad. Mientras algunos miembros son más exploradores y arriesgados, otros, más cautelosos y temerosos, funcionan como sistemas de alerta temprana frente a peligros. En conjunto, esta variabilidad aumentaba la supervivencia del clan. La genética, por tanto, no solo explica la existencia de fobias y ansiedad, sino que revela una estrategia evolutiva más amplia.
mantener en la población un rango de sensibilidades al miedo para adaptarse a distintos contextos. ¿Es posible que los miedos de los padres se graben en los hijos, incluso sin palabras ni advertencias? La ciencia está empezando a revelar que sí, y la clave está en la epigenética, más allá del ADN. Durante décadas, la genética clásica afirmaba que heredamos solo los genes, pero hoy sabemos que la epigenética, los cambios químicos que regulan qué genes se activan o silencian, puede transmitir huellas de experiencias vividas. Esto significa que un trauma extremo podría dejar una marca en el ADN de una persona y pasar esa huella a su descendencia. Experimentos en animales. Uno de los estudios más sorprendentes ocurrió con ratones. Investigadores condicionaron a un grupo de machos a temer un olor específico, la acetofenona, asociándolo con descargas eléctricas. La siguiente generación, criada sin contacto con sus padres, reaccionaba con ansiedad y evitación al percibir ese mismo olor. Incluso los nietos mostraban la misma sensibilidad. El análisis genético reveló que había cambios epigenéticos en los espermatozoides de los ratones traumatizados, particularmente en genes relacionados con receptores olfativos. En otras palabras, el miedo aprendido se transmitió biológicamente. Huellas en humanos. En humanos, los estudios son más complejos, pero también inquietantes. Investigaciones con hijos de sobrevivientes del Holocausto encontraron alteraciones en la metilación de genes relacionados con la respuesta al estrés, como FKBP5, tanto en los padres como en sus descendientes. Otros estudios sugieren que descendientes de personas expuestas a hambrunas o guerras presentan mayor vulnerabilidad a la ansiedad y a trastornos del estado de ánimo. Aunque aún no existe prueba definitiva de una transmisión epigenética directa en humanos, la evidencia apunta a que las experiencias traumáticas pueden dejar cicatrices moleculares heredables. Cultura y biología, unidas en el miedo. Más allá de lo biológico, el trauma también se transmite culturalmente. Padres que sobreviven a guerras, persecuciones o catástrofes suelen criar a sus hijos en un ambiente de alerta constante. De esta manera, la epigenética se entrelaza con la crianza. Los hijos no solo heredan los genes, sino también el clima emocional del miedo. El eco del pasado en nuestro presente. Si combinamos genética y epigenética, vemos que el miedo es más que un instinto. Es un legado entre generaciones. Nuestros genes cargan predisposiciones. Nuestras experiencias pueden marcar esas predisposiciones. Y nuestros hijos pueden recibir esas marcas como advertencias biológicas invisibles. Algunos miedos son tan antiguos y tan universales que parecen auténticos fósiles emocionales. Los psicólogos evolutivos los denominan fobias de supervivencia, y entre ellas destacan tres: la claustrofobia, el miedo a las alturas y el temor a la oscuridad. Claustrofobia, el miedo a quedar atrapado. Estar en un espacio cerrado activa una ansiedad profunda en muchas personas. Evolutivamente, esto tiene sentido. En la naturaleza, quedar encerrado en un espacio estrecho significaba vulnerabilidad absoluta. Sin salida, sin ventilación, sin movilidad, un humano atrapado se convertía en presa fácil o en víctima de asfixia. Experimentos con roedores demuestran que la confinación forzada genera estrés intenso, lo que sugiere que este miedo está grabado en los circuitos cerebrales de muchos mamíferos. En humanos, la claustrofobia aparece con frecuencia desde la infancia. El simple hecho de quedarse encerrado en un cuarto oscuro puede desatar pánico. Acrofobia, el vértigo de la evolución. El miedo a las alturas es otro reflejo ancestral. El famoso experimento del precipicio visual mostró que incluso los bebés, sin haber caído nunca, evitan acercarse a un borde profundo. Estudios en roedores identificaron circuitos neuronales específicos para detectar la amenaza de altura, reforzando que este miedo no es aprendido, sino innato. Desde la perspectiva evolutiva, la explicación es evidente. Caer desde un acantilado o un árbol alto era una sentencia de muerte para los homínidos. Aquellos más sensibles a la altura sobrevivieron más y transmitieron sus genes. Por eso, hoy el vértigo sigue acompañando a millones de personas en rascacielos, puentes o montañas. Nictofobia, la herencia de la oscuridad. Si hay un miedo verdaderamente universal, ese es el temor a la oscuridad.
Nuestros ancestros eran presas fáciles de depredadores nocturnos. Leones, hienas y serpientes cazaban en la penumbra, cuando la vista humana resultaba inútil. Estudios ecológicos confirman este peligro. Los leones, por ejemplo, atacan con más frecuencia a los humanos durante las noches más oscuras, en los días posteriores a la luna llena, cuando la visibilidad es mínima. De ahí que la oscuridad active en nuestro cerebro un estado de alerta innato. Los niños, en todo el mundo, suelen temer a monstruos o fantasmas escondidos en la noche. Estos mitos culturales son la traducción simbólica de un peligro real heredado de miles de generaciones, una herencia que aún pesa. Claustrofobia, acrofobia y nictofobia no son caprichos de la mente moderna. Son fobias universales que reflejan amenazas ancestrales y que se manifiestan desde edades tempranas en todas las culturas. Son, en definitiva, un recordatorio de que, aunque vivamos en edificios iluminados y seguros, nuestro cerebro sigue siendo el de un sobreviviente que aprendió a temer para vivir. Hay un miedo extraño que no proviene de la selva ni de la noche, sino de lo que parece demasiado humano sin serlo del todo. Se llama el valle inquietante, esa sensación de incomodidad, incluso repulsión, que sentimos al ver un robot humanoide demasiado realista, un rostro generado por computadora que parece vivo, o un muñeco hiperrealista que nos mira con ojos vacíos. Un instinto ancestral de detección. ¿Por qué sentimos rechazo ante algo que se asemeja a nosotros, pero con ligeras imperfecciones? Una hipótesis evolutiva sugiere que se trata de un detector de anomalías. En la prehistoria, identificar de inmediato a un individuo enfermo, muerto o deformado podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Evitar a los enfermos reducía el riesgo de contagio y evitar a los cadáveres protegía contra infecciones. De este modo, la incomodidad ante lo casi humano tendría raíces en la supervivencia biológica. Lo anómalo podía ser un peligro. Evidencia en otros primates. El valle inquietante no es exclusivo del ser humano. En un experimento de 2009, científicos mostraron a monos rhesus 3 tipos de imágenes: un rostro realista de mono, una caricatura y un modelo 3D hiperrealista. Los monos miraron más tiempo las 2 primeras, pero evitaban mirar el rostro hiperrealista, como si les resultara perturbador. Los investigadores concluyeron que la reacción no era cultural, sino biológica y evolutiva, compartida incluso con otras especies sociales. Una paradoja moderna. En la actualidad, con robots, inteligencia artificial y gráficos digitales avanzados, el valle inquietante se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente. Películas de animación con rostros demasiado realistas, androides que imitan gestos humanos o avatares virtuales con expresiones imperfectas suelen provocar incomodidad masiva en el público. Esto sugiere que nuestro cerebro conserva un circuito de alarma antiguo. Cuando algo se parece demasiado a lo humano pero falla en pequeños detalles, una mirada vacía, un movimiento artificial, una piel sin vida, se enciende la sensación de amenaza. Más que miedo, una advertencia. El valle inquietante nos recuerda que no todos los miedos nacen de depredadores o accidentes. Algunos son mecanismos cognitivos refinados para protegernos de lo anómalo, de lo que no encaja con lo natural. En la era tecnológica, ese instinto se proyecta sobre robots y simulaciones, pero sus raíces son tan antiguas como la necesidad de sobrevivir en un mundo lleno de enfermedades y cadáveres ocultos en la oscuridad. El miedo, esa emoción que tantas veces intentamos evitar, esconder o controlar, es, en realidad, el guardián invisible de nuestra especie. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que los miedos instintivos no son irracionales ni caprichosos. Nacen de la evolución, que moldeó un cerebro sensible a la oscuridad, a las alturas, a los depredadores y a los espacios confinados. Viven en nuestras estructuras neuronales, con la amígdala como centinela constante que detecta peligros y activa la alarma en cuestión de segundos. Se transmiten en parte por nuestros genes, donde pequeñas variantes determinan quién es más vulnerable a la ansiedad o a las fobias. Incluso pueden dejar cicatrices en nuestra epigenética, haciendo que los traumas de una generación resuenen en la siguiente, como un eco biológico del sufrimiento ancestral, y se manifiestan en fenómenos modernos como el valle inquietante,
que revela que nuestros circuitos del miedo siguen activos en un mundo de máquinas y simulaciones. El miedo como aliado. Lejos de ser un enemigo, el miedo es lo que nos mantiene con vida. Gracias a él, nuestros antepasados evitaron depredadores en la noche, cayeron menos desde acantilados y escaparon de peligros invisibles. Gracias a él, los niños aprenden pronto a distinguir entre seguridad y amenaza, repitiendo la secuencia evolutiva de sus ancestros. La paradoja del miedo humano. Sí, el miedo puede desbordarse y transformarse en fobia o ansiedad paralizante, pero en su justa medida, es la herramienta más poderosa de la supervivencia. Es el precio que pagamos por estar vivos. Un sistema de alarma que a veces suena demasiado fuerte, pero que fue perfeccionado durante millones de años para mantenernos a salvo. El legado invisible. Hoy vivimos rodeados de luces, tecnología y muros protectores, pero dentro de nosotros aún late el eco de la selva nocturna, de los riscos mortales, de los rugidos lejanos. Cada sobresalto ante un ruido fuerte, cada escalofrío en la oscuridad, cada vértigo al mirar un abismo es un recordatorio de que somos descendientes de aquellos que temieron y sobrevivieron. En definitiva, el miedo no es debilidad. El miedo es nuestro legado más humano, más animal, más profundo. Es el guardián silencioso que nos recuerda, en cada latido acelerado, que seguimos vivos. Gracias por ver History Sapiens. Cuando vuelvas a sentir miedo en la oscuridad, cuando un ruido repentino te haga saltar, recuerda, no estás siendo débil, estás siendo humano. El miedo, esa emoción que heredamos de nuestros ancestros, sigue cumpliendo su propósito más esencial, mantenernos vivos.